como la mayoría de nosotros, de haber seguido día a día, instante a instante, todo lo que se desarrollaba en el juicio, ¿no? Claro, lo que pasó, lo que pasa, lo que dijeron y lo que no dijeron, y que dijeron corporalmente. Ujú. Claramente, estas últimas semanas, bueno, yo estuve de vacaciones, salí de vacaciones y tuve los últimos 2 días dentro de mis vacaciones en varios noticieros de acá argentinos hablando sobre el tema, ¿no? Todo esto de qué le pasaba a la comunicación no verbal de los acusados del crimen de Fernando, ¿verdad? Exacto. La gran pregunta que nos hacemos todos, más allá de lo que han dicho, es si realmente hay o arrepentimiento, o hay dolor, o hay culpa en alguno de los imputados. Mirá, esto uno observa, viste, que habitualmente tenemos que saber siempre que del 100% de nuestra comunicación, ya lo viene, el 100% de nuestra comunicación, el 55% es corporal, el 38% es tono, velocidad y ritmo de la voz, y solamente el 7% son las palabras. Imagínate que lo que notás, lo primero que notaste acá, es el 55% corporal, porque los acusados claramente no hablaron, y cuando hablaron dijeron muy poquito, una especie de un diálogo un tanto o armado o un tanto guionado, ¿sí? Carente de emociones, carente de sensibilidad y obviamente sin esa palabra que vos dijiste recién, que es el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento habitualmente, cuando vos estás arrepentido o avergonzado por algo, no solamente lo decís con palabras, sino que además lo gesticulás, lo expresás con el cuerpo. Aclara, acá solamente escuché decirlo de 8 acusados, pero con palabras. Corporalmente no hubo arrepentimiento. Y respecto del abogado, ¿qué podés, qué lectura podés hacer de las expresiones corporales? A nosotros nos llamaron mucho la atención algunas expresiones, algunas posturas, como tener las dos manos y los hombros muy caídos y las dos manos debajo de la mesa en algún momento, con muchas imprecisiones. ¿Qué lectura pudiste hacer vos del abogado defensor, ¿no?, de los imputados? Sí, es buena tu pregunta y te agrego que no me han preguntado por el abogado, me han hecho 5 o 6 notas, solamente hablamos de los acusados, ¿sí? El abogado Tomei, el abogado defensor de los acusados, lo que presté mucha atención, lo primero que me llamó mucho la atención, es que cuando hablaban los acusados, los miraba con esa mirada muy, muy sigilosa, muy fina en cuanto al lenguaje verbal y corporal de los acusados. Sí, también noté que en muchos de los pasajes de su comunicación verbal, de su acto discursivo, lo noté sumamente tenso, sumamente nervioso, muy poco relajado. En varias oportunidades, esto es radio, pero también está la parte de la imaginación de la gente, ¿no? En casa se tomaba la cintura, las manos, los dedos entrelazados por debajo del escritorio, el tocarse la frente, el tocarse la cabeza, Sí. el, 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 el repetitivo gesto o expresión habitualmente nerviosa a la hora de comunicarse, que claramente no se lo vio espontáneo, no se lo vio eh, genuino. Yo en la comunicación verbal le llamo genuino, espontáneo y natural. No vi gestos de parte genuina ni espontánea y natural, lo vi muy, muy acartonado, como quien diría, y ese acartonamiento lo hizo incongruente con su relato, porque uno puede decir, lo veo seguro hablando, y sí, es el abogado defensor, pero corporalmente lo veo igual, no, corporalmente lo veo dubitativo, inseguro, inseguro, en toda la forma de hablar, en todo su lenguaje corporal. Eso sí se notó la diferencia que existía en el abogado defensor, tanto en el comportamiento verbal como en el comportamiento corporal. Ujú. Le vamos a decir a nuestros oyentes que estamos en este momento vía Zoom con nuestro entrevistado y nos lo pueden seguir en vivo a través de las redes sociales de la radio o en YouTube, también de la radio, en el canal de YouTube. Lo pueden ver y así también escuchar a Marcelo. Marcelo, y quiere decir entonces que lo que él decía en cuanto a la defensa que estaba intentando hacer, que también, digo, en cuanto a lo dicho, fue bastante confuso porque empezó pidiendo la absolución y terminó
pidiendo otro tipo de condenas, digo, desde ese punto de vista. Ahora, quiere decir que lo que él ha dicho no es exactamente lo que él piensa o lo que él cree o supone que va a pasar. Celia, acordate que el cuerpo está comunicándose. Imagínate que cuando yo te empecé a hablar hace un ratito, te dije, Celia, si escuchamos bien, vos te acomodaste los auriculares. Ujú. Imagínate que en esta comunicación que uno está teniendo, que uno tiene habitualmente, en esta comunicación, lo que está pensando, vos lo tenés que decir con el cuerpo exactamente igual, congruente, si vos crees que es la verdad. Claro, Lo que pasa es que si vos no estás muy convencido, convencida en este caso, el cuerpo está hablando de la misma manera o al revés. A ver, te lo paso en criollo. Si vos dale. querés ir a un asado y está tu compañero, que yo lo veo en la pantalla a la izquierda, Sí. ¿sí? Con el celu en la mano, haciéndome un ok con el dedo índice de la mano derecha, con un dedo índice sosteniéndose la parte de la boca, ¿no? Pobre, ahora no sabe qué hacer, no va a saber qué hacer, ¿no? Esto, a ver, habitualmente en la comunicación verbal, el cuerpo está hablando, se está comunicando. Imagínate una persona que quiere decir algo con la boca, lo está pensando, no sabe si el cuerpo está mintiendo. Lo que pasa, Celia, que el cuerpo siempre dice la verdad, lo que miente es la palabra. Claro. Por eso cuando uno se pone muy nervioso, empieza a sudar, se empieza a mover, se empieza a acomodar, empiezan los picores, los optomismos, los aliviadores, el cuerpo empieza a moverse. En la comunicación no verbal pasa lo mismo. El cuerpo está comunicándose, mirá a tu compañero, Celia, miralo a frente, ya dejó el celular, mirá, parece mentira, ¿viste? Se Claro, cruzó de brazos y dejó claro, el celular. claro, Imagínate el abogado Tomei claro. en ese momento en un caso público, mediatizado, muy fuerte, que Sí. todos los medios le están dando qué te puede pasar corporalmente cuando vos querés decir algo con la boca y tu cuerpo a lo mejor no te acompaña. Vos decís que, o se supone que a lo mejor Tomei sabe en el fondo de que son culpables y que van a ser condenados, más allá de todo lo que él pudiera decir en el alegato. Sí, esa pregunta no te la puedo contestar porque no soy abogado, Claro, pero sí te podría decir que en la comunicación no verbal de Tomei no está la misma congruencia que la congruencia que tiene con el acto discursivo. claro. En esa diferencia, viste que habitualmente cuando una persona tiene un rastro de tristeza o de bronca o de enojo, habitualmente el cuerpo te acompaña. Si vos sos futbolera y vas a la cancha y gritás un gol, la fusividad que le pones a ese gol o la fusividad que le pones mirando una película con emoción, no sé, una Ujú. película triste y te pones a llorar con esa emoción. Bueno, acá no había todo eso. Entonces, Claro, hay una diferencia. Por eso claro. nos llaman a nosotros analistas, porque quieren ver la diferencia. Acordate que los acusados, uno solo se puso a llorar y demostró o quiso demostrar cierta tristeza. Te digo, es creíble y habitualmente es creíble cuando lo acompañas con la palabra, con el gesto, con la expresión, con la mirada. Y el abogado es creíble y con la boca puede ser muy creíble porque está seguro de lo que dice. Ujú, Con el cuerpo es creíble y con el cuerpo es inseguro, dubitativo. ujú. ¿Qué pasa con el resto de los actores, ¿no? Dentro de este juicio? Hablamos de los imputados, hablamos del abogado que los representa, pero ¿qué pasa con los abogados querellantes, por ejemplo, ¿no? ¿Que pudiste distinguir algo en particular? No, vos sabés que lo que más me llamó la atención de los querellantes no te podría decir porque los vi muy seguros a la Ujú. hora de la comunicación que tenían. Claramente está, y claro está que todo lo que están comunicándose están seguros de lo que están diciendo. Obviamente el estudio del doctor Burlando y asociados se lo vio muy Muy seguros a la sólido. hora de hablar. Es más, se lo vio al doctor Burlando hasta verborrágico en algunos insultos que se dio, pues también en la bronca del momento el saber que se están riendo de algo que no hay cuestión de risa. Sí me llamó la atención mucho, Celia, es la abogada que es parte de la familia de los hermanos, que Sí, se la vio muy, muy tensa, sí. muy bloqueada, muy rígida, se la vio muy complicada en cuanto al lenguaje no verbal. Eso, cosa que me habían hecho una nota al principio del juicio para un canal de acá de Buenos Aires, América, y me habían preguntado si se iba a romper el,
pacto Pacto de de silencio. silencio, el cual el doctor Burlando había dicho que no, y yo, antes que se rompa, había dicho que sí. Si la pregunta es buena y es emocional del abogado, se rompe. Bueno, ¿y se rompe por qué? Porque hay emociones. Se rompe porque hay un montón de cosas que nos pasan corporalmente que a veces no las podemos tapar. Si el cuerpo empieza a hablar, ¿sí? Empieza a gesticular. Aunque vos quieras tapar, Celia, lo que está pasando, el cuerpo habla igual. Por eso cuando hay interrogatorios, lo que primero que te abandona es el lenguaje corporal. Acordate que hubo un caso en Argentina muy famoso hace unos años, que tuvo la chica Ángeles Rawson, que la Sí, mataron, ¿te sí, acordás? claro, claro, Y claro. el caso del portero, Jorge Mancheri. Ujú. Bueno, en la indagatoria de Jorge Mancheri se lo veía nervioso y tenso. A lo mejor verbalmente quería aparentar una seguridad, pero corporalmente su cuerpo hablaba. Chau, se dieron cuenta la tensión corporal. Bueno, acá pasó lo mismo. Ves tensión corporal en la abogada defensora. Lo ves tenso y nervioso, a toma ahí. Lo ves poco arrepentido, cero arrepentimiento, con un guionado de los 8 acusados. Sí. Claramente algo está pasando. Sí. Ahora, Marcelo, la justicia, dijo, desde el punto de vista estrictamente técnico y a modo de prueba, ¿tiene en Sí. cuenta la lectura de no verbal de los imputados en este caso? No, No. claramente no, pero sí de oficio vos la observás. Muy buena tu pregunta, Celia. O sea, no la tiene en cuenta a nivel jurídico, técnico, pericial, Claro, pero sí la tiene en cuenta porque si vos sos juez o abogado y estoy mirando a una persona que dice que está arrepentida, pero no hace ningún gesto de arrepentimiento, está claro que no le estoy creyendo que está arrepentida. claro. O sea, si vos te quedás callado, a lo mejor das más seguridad que hablándolo, porque hablándolo decís estoy arrepentido, gracias a Dios, que sea lo que Dios quiera, todas las palabras son exactamente iguales, nos ponemos a derecho, terminan hablando todos iguales. Para el juez, para el abogado, para el letrado, se da cuenta que eso no es Sí, espontáneo, sí. sino el cuerpo estaría hablando de otra forma. Ujú. Y en general, ahora saliendo un poco del juicio y en estos últimos minutos, Sí, ¿cómo nos damos cuenta que la persona con la que estamos dialogando nos está mintiendo? sí, es mucho más que una respuesta que te puedo dar en una radio en Mm. este momento, ¿no? En unos minutos que me dijiste. Pero si existe la posibilidad de que el cuerpo ciertamente tenga una llevadera, ¿cómo se llama tu compañero que está a tu frente? Federico, Federico, hola Federico, buen día. buen día, buen Eh, día. si Federico hablara corporalmente de la misma manera en radio, pero si le hacemos alguna pregunta de forma espontánea, no ahora, porque obviamente sabe que está hablando un analista y lo está observando. Está bien que no toda la cara completa, pero sí lo estoy observando. De una forma u otra, tengo un parcial de su rostro. Si Federico hablara siempre de la misma manera, gesticularía siempre del mismo tema, cuando habla de, no sé, de salidas, de boliche, de gente que le gusta, de comidas, y justo hay un tema que le empieza a hacer ruido, su cuerpo va a empezar a gesticular de una forma distinta. Ujú. Celia, cuando vos empezás a mentir, tu cuerpo gesticula de una forma diferente, porque lo que quiere hacer es seguir teniendo la seguridad corporal. Y como no puede tenerla porque quiere aparentar algo que no es, tenés el mismo cerebro, que es el cerebro límbico, en este caso el cerebro emocional, para detectar o para decodificar el comportamiento emocional de la persona. Claro. Entonces, Federico se notaría y se notaría tenso, rompería esa empatía, ese feedback que genera con vos, y en ese generar diferente haría que el cuerpo se mueva, se pique la cara, se rasque la cabeza, se cruce de brazos. Acordate, Celia, que en el estudio de la comunicación verbal no es un gesto, sino un conjunto de Claro, gestos. claro. Bueno, pero me sirve ahora para saber cuándo Federico me puede estar Por mintiendo, ejemplo, claro. Marcelo. Federico, Federico o cualquier otro, ¿no? Claro, Perdón, Federico, por claro. tomarte de ejemplo. Lo tomamos de Estamos ejemplo al listos. Fede. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la charla. La verdad, Un placer. me parece el lenguaje no gestual, el lenguaje sin palabras, muy interesante y bueno,
nos llevaría mucho más tiempo, así que podemos continuar la charla en otro momento. Te agradecemos mucho. Cuando guste. Dale, Muchas gracias. gracias por interesar. Hasta luego. Hasta luego, buen Ahí día. estaba Marcelo Sola, que es especialista en comunicación no verbal. Bueno, la idea era esta, ¿no? Un poco haciendo base en lo que pasó en el juicio. A nosotros, puntualmente, yo le pregunté por el abogado, porque una de las cosas que nos llamó la atención con las productoras cuando la semana pasada veíamos el alegato del abogado defensor de los imputados, decíamos, che, ¿pero qué le pasa? Que no se queda quieto, pone las manos abajo de la mesa, se levanta, agarra el micrófono, lo deja. Bueno, nos parecía digno de ser evaluado, precisamente, no por nosotros, sino por un especialista como en este caso. Y que no cuenta a la hora de las pruebas y demás. No. Estuvo buena la pregunta que le hiciste porque, bueno, muchas veces por allí nos imaginamos que puede llegar a cumplir y no, ni con el abogado ni con los acusados. Exacto, está claro, ¿no? Exactamente, es como... No existe porque sigue siendo algo subjetivo. Exacto. Por más estudio que haya en el medio de nuestro entrevistado, sigue siendo, me parece a mí, algo subjetivo para la justicia, ¿no? No deja de ser una interpretación. Es probatoria, no es un elemento que sirva como prueba, en este caso, ni a favor ni en contra. Ni en contra, claro, claro. Esta es la realidad. Pero también es cierto que nosotros como medio de comunicación que no accedemos al expediente, podemos escuchar lo que pasa en el juicio, podemos escuchar en algún momento qué tipo de pruebas presentaron, pero no tenemos el detalle puntual de todo el expediente. Bueno, necesitamos otra mirada, ¿no? En este caso, y poder entender más allá de lo subjetivo. Digo, hoy si preguntamos nosotros a nuestros oyentes qué piensan y todo el mundo va a decir que quieren que estén todos presos y cadena perpetua. Digo, esto me animo a decir que vamos a tener una respuesta prácticamente mayoritaria. Sí, unánime. Exactamente, pero bueno, después lo que el tribunal haga con las pruebas que se han presentado, y bueno, veremos qué sucede el 6 de febrero cuando se conozca la sentencia. Tu voz.